En la historia, los buenos y los malos no existen por sí solos. Existen porque alguien los nombra, porque alguien decide quién es el héroe y quién es el enemigo. Y si reescribimos la historia del Perú desde el otro lado, desde los ojos de la corona española, los llamados precursores de la independencia no fueron libertadores, fueron radicales, extremistas. Fueron simple y llanamente terroristas, porque para un español que vivía en Lima a inicios del siglo XIX, Túpac Amaru no era un líder indígena que luchaba por su pueblo. Era un salvaje armado que decapitaba corregidores, porque Juan Pablo Vizcardo y Guzmán no era un pensador ilustrado, era un traidor que escribía panfletos sediciosos desde Europa, porque Micaela Bastidas no era una mujer adelantada a su tiempo, era una agitadora que llevaba a los indios a la rebelión. Y así como hoy celebramos a quienes desafiaron al virreinato, en aquel entonces muchos los veían como amenazas, como enemigos del orden, como criminales. Ahora, ¿y si damos un giro completo a la historia? ¿Y si los que se rebelaban no fueran indígenas ni criollos? ¿Y si los oprimidos hubieran sido los propios españoles, asfixiados por el poder del virreinato peruano, que se había vuelto una especie de monstruo autónomo, rico, poderoso y cada vez más alejado de la península? Porque lo cierto es que el virreinato del Perú no era cualquier colonia. Era el centro económico y militar del Imperio Español en América. Una maquinaria de extracción, control y riqueza. Un sistema tan bien armado que incluso los propios peninsulares en España sentían que habían perdido el control. Sí, así de fuerte era el virreinato peruano. Y si lo miramos desde esa óptica, muchos precursores bien pudieron parecer españoles, intentando recuperar su libertad desde dentro de un monstruo que ellos mismos habían creado. Un monstruo que, al igual que todo imperio, terminó devorando a sus propios hijos. Hipólito Unanue, por ejemplo, podría haber sido visto no como un patriota, sino como un español ilustrado que se oponía al absolutismo del virrey, que buscaba una reforma del imperio desde una visión liberal, que aspiraba a un nuevo contrato social y que fue silenciado por la estructura dura del virreinato limeño. En ese contexto, él no luchaba contra España, sino contra el Perú virreinal, opulento, cerrado, explotador. Y si Vizcardo y Guzmán escribía no desde el resentimiento criollo, sino como un español que veía con horror como su tierra de origen, se volvía irrelevante frente a una colonia que ya no obedecía más que a sus propios intereses. Y si todo el proyecto de independencia no fue una revolución antiespañola, sino un movimiento interno de españoles cansados del orden corrupto e inquebrantable del virreinato, en ese escenario, los patriotas no liberaban a América de España, liberaban a España del yugo económico y político de un virreinato que se había salido de control. Y si este enfoque te está pareciendo revelador, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Aquí no repetimos los libros escolares, los abrimos en dos y leemos entre líneas. Volvamos. Imagina ser un comerciante español en Cádiz, viendo cómo los productos americanos se quedaban en Lima, cómo la burocracia del virreinato limitaba el comercio libre, cómo el poder militar se concentraba en ultramar, y cómo los impuestos no llegaban a la corona porque el sistema estaba lleno de privilegios internos. Desde esa perspectiva, la independencia no fue una traición, fue una rebelión interna contra el poder colonial limeño. Un intento desesperado de romper con un sistema que había perdido su alma. ¿Quiénes eran entonces los terroristas? ¿Los indígenas que querían justicia? ¿O los criollos que solo querían el poder para ellos? ¿Y quiénes eran los verdaderos oprimidos? Porque no todos los españoles eran nobles. Muchos eran campesinos empobrecidos, soldados enviados a la guerra, funcionarios mal pagados en las colonias que veían cómo otros se llenaban los bolsillos. Y al ver rebeliones, al ver motines, al ver que quemaban iglesias, que colgaban curas, ¿cómo crees que se sentían? Sentían miedo, sentían odio, y sentían que estaban perdiendo su tierra, su imperio, su mundo. Desde ese punto de vista, la independencia fue una guerra civil, un conflicto entre diferentes visiones de lo que debía ser el futuro, no una guerra de buenos contra malos. Por eso la palabra terrorista es tan peligrosa, porque depende del narrador, depende de dónde te pares. Para los españoles de entonces, Túpac Katari no fue un símbolo de resistencia. Fue un hombre que sitió ciudades, que desató la violencia, que causó caos. Para ellos no había nobleza en su causa, había peligro. Hoy lo vemos distinto, y está bien, porque el tiempo permite reevaluar.
pero nunca debemos olvidar. Toda revolución es un acto de violencia desde el punto de vista del poder. Y si el poder eres tú, todo lo que te desafía es terrorismo. ¿Lo ves? Los próceres que hoy están en billetes, ayer estaban en listas negras. Los discursos que hoy recitamos en ceremonias escolares, ayer eran documentos prohibidos. Los apellidos que hoy llevan avenidas, ayer estaban en expedientes judiciales marcados como sediciosos. Y quizás dentro de 200 años, los nombres que hoy son perseguidos por decir verdades incómodas, también tengan estatuas. Porque todo depende de quién escribe la historia y cuándo. Gracias por ver este video hasta el final. Comparte este contenido si alguna vez te enseñaron que la historia es una sola. Y quédate con esto. Quien grita libertad muchas veces es llamado terrorista, hasta que gana. Nos vemos en el próximo episodio.